Objeto. SCP-423. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-423 se encuentra en una sala de 5 por 5 metros con 3 estantes de 2 por 3 metros. Un incinerador se encuentra adyacente. Todo el personal que entre o salga de la habitación debe ser revisado en busca de material escrito. Cualquier material escrito debe ser probado para comprobar cualquier rastro de SCP-423 y luego, si se encuentra limpio, incinerado. Por la noche, SCP-423 debe permanecer en un pequeño diario llano marcado como 423. No permanecer en este diario en los horarios establecidos dará lugar a la pérdida de material de lectura fuera de experimentos programados. Descripción. SCP-423 no tiene forma física. Parece existir enteramente dentro de narrativas textuales. Fue descubierto en una tienda de libros usados en Texas, el 1900. En una copia de Tom Sawyer. El libro fue comprado por el agente, quien lo encontró durante una revisión de rutina. El agente trajo el libro de nuevo al sector 28 según las instrucciones. El libro parecía perfectamente normal, excepto por la inclusión de un personaje llamado Fred, que no era conocido por existir en cualquier otra versión de la historia. Sin embargo, no fue hasta que se dejó con una copia de Moby Dick que la naturaleza anómala de SCP-423 se hizo evidente. SCP-423 es capaz de entrar en las narraciones textuales, insertándose como un personaje secundario. Los detalles del personaje varían de una historia a otra, pero siempre lleva el nombre de Fred, o algo similar, y su papel en la historia suele ser menor. Las descripciones físicas del personaje son raras, pero por lo general aparece como un varón humano de estatura media y de mediana edad. Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo de la naturaleza de la narración. Ha aparecido como estudiante en narraciones centradas en niños, y por tanto, presumiblemente de una edad apropiada, o incluso como un no humano en relatos donde los humanos están ausentes o son poco frecuentes. En ningún momento su aspecto es comentado como algo inusual por otros personajes. SCP-423 es capaz de pasar de un relato a otro de manera voluntaria, siempre que las dos obras estén dentro de 1 metro el uno del otro. El proceso le toma hasta 3 minutos, dependiendo de la longitud de la nueva narrativa. La totalidad de los cambios narrativos a la vez, produce que el texto en todas las páginas parezca moverse. Ocasionalmente, la longitud de los cambios narrativos. En estos casos, el texto se hace más pequeño o más grande para ajustarse al número de páginas del libro. Solo es capaz de aparecer en las narraciones textuales físicas. No puede entrar en almacenamiento electrónico, o afectar narrativas puramente visuales. Si se coloca en la proximidad de una novela gráfica u otra forma de arte secuencial, cambiará los cuadros de texto y las burbujas de diálogo, pero no afectará a las imágenes. Del mismo modo, las ilustraciones de una narrativa textual no cambian, incluso si ya no coinciden con la narrativa afectada por SCP-423. Prefiere las narrativas de ficción. Sin embargo, puede introducirse en cualquier narrativa que tenga caracteres, incluyendo anécdotas, biografías y notas de investigación, véase adición 423-1. Puede volver a entrar en una narrativa de la que ya haya salido. Si lo hace, la nueva narrativa normalmente se diferencia de la última vez que SCP-423 entró en la historia. Sin embargo, se ha mostrado una preferencia por los relatos en los que aún no ha entrado. Aún no se sabe qué efecto de morir en una narrativa tendría en SCP-423, a pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores. SCP-423 muestra un buen conocimiento de los principios narrativos, y suele ser capaz de predecir la mejor respuesta en una circunstancia dada, para evitar peligro para sí mismo. Tiene, sin embargo, una muestra de lesiones menores. Sin embargo, estos parecen desvanecerse cuando entra una nueva narrativa. SCP-423 se puede comunicar por persuasión en un diario. Responde a las preguntas escritas dentro, con la respuesta de SCP-423 apareciendo debajo de las preguntas. Cuando se transfiere a otra narrativa, sus respuestas desaparecen del diario. Ha sido en gran parte cooperativa desde su contención. Sus únicas solicitudes han sido hasta ahora para más narrativas. Ha expresado su preferencia por las narrativas con un gran número de personajes de fondo, ya que esto hace que sea más fácil que se integre y ver las cosas buenas.
Se ha recomendado que, en caso de ser poco cooperativo, se limitará al diario hasta que se vuelva más susceptible a las peticiones del personal. Los investigadores que deseen más información sobre SCP-423 deben leer el Registro de Experimentos 423-A. Anexo 423-1. Se recuerda a los investigadores que todo el material físico para escribir es un hábitat potencial para 423, y todas las notas, por lo tanto, debe tomarse por vía electrónica. Si deben, por alguna razón, se tomarán notas escritas, asegúrese de comprobar si hay adiciones del investigador invitado Fred. Anexo 423-2. El uso de SCP-583 para destruir a SCP-423 se ha sugerido. Si bien el SCP no está programado para su destrucción en la actualidad, se ha sugerido si las circunstancias cambiasen.